de educación de los hijos, tanto cómo educarlos, que Dios nos ayude para saber, aprender en cosas espirituales, como en la relación normal entre padres e hijos, que es el tema más usual y más necesario, en el cual casi todos nos equivocamos. Me hizo una pregunta a uno de mis hijos: papá, ¿en qué universidad estudiaste? Como introducción para llamar la atención de ese tema, para ser papá. ¿En qué universidad estudiaste? Le dije: en la UNAM. ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿O no hace falta estudiar? ¿Quién les enseña a ser papás? Le dije: explícame bien la pregunta. Yo me interesé mucho. Me dijo: ¿quién te dijo cuándo hay que castigar y cuándo no? ¿Qué edad tiene el niño? Cuando me la hizo 8 años. ¿Quién te dice cuándo castigar y cuándo no? ¿Quién te dice cuándo me lo compres o cuándo no me lo compres? Tú tienes que saber tus reglas. No puede ser que vaya según tu nivel, cómo estás, tu estado de ánimo. No puede ser, imposible. ¿Alguien te enseñó a ser papá? ¿Quién le enseña a los papás y a las mamás cuándo pellizcar, cuándo no, cuándo sí? O sea, ¿cuáles son las reglas? La verdad me quedé callado y le contesté así: que yo siento que a Kadosh Baruj Hu le manda a la persona la ayuda para pasar la prueba que se le está presentando. Y si Boreolam nos dio el zehut de ser padres, pues quiere decir que a Kadosh Baruj Hu nos tiene que ayudar a ser padres. Justo me llegó un libro en el cual estaba yo checando de educación, y dice en el prólogo, en la introducción, que no es así. Dice en el libro: los padres creen que como son padres, a Kadosh Baruj Hu les manda a ellos, por intuición, por inteligencia, por naturaleza, el sistema de ser padres, la forma de saberlo. Sin embargo, no es así. Una persona tiene que aprender de los libros y de los hajamim y de las gentes con experiencia de cómo una persona tiene que tener relaciones con sus hijos. Y los que creen que Boreolam les va a ayudar naturalmente están equivocados. Entonces quiere decir que la respuesta que di fue errónea. Sí, seguramente Boreolam tiene que ayudar a la persona porque se te metió en un asunto, en una prueba, tienes que sacarla adelante. Pero la persona tiene que poner de su parte, como dice: ayúdate, que Dios te ayudará. Si una persona no pone en su parte para estudiar y saber cómo tratarlos, cómo hacerlos más flexibles, cómo llevarlos a cabo, cómo regañarlos, cómo ponerse serio, cómo atraerlos, cómo estimularlos, señoras y señores, principalmente a la vida espiritual, enseñarles a comer y enseñarles a dormir y a limpiarse, ser limpios, son cosas naturales que las van a tener que aprender. Pero enseñarles los valores de la vida, qué cosas son importantes, cuáles no, es la cosa más difícil. Y más todavía cuando contradice el ejemplo que una persona le da a sus hijos. Más de miles de palabras y más de muchas cosas que uno puede ayudar a sus hijos es predicando con el ejemplo. Así que el trabajo para poder educar a nuestros hijos es un trabajo en nosotros mismos. Ese es el punto que quisiera yo tocar con la ayuda del Boreolam. Unas cuantas semanas, hablar, si se puede meses, de ese tema, cada semana tocando un punto especial en el cual desglosemos y aprendamos profundizando en cada tema. Okay. Vamos a hablar un poquito de la mitzvah, de la prohibición de la Torah, del famoso Lashon Hara, de que no se puede hablar el mal de los demás. Jamim dicen la Gemara trae Rabbeinu Yonah, la persona que habla Lashon Hara, la persona que habla mal de sus compañeros, que ilu kofer baikar, es considerado como si fuera que él niega la existencia de Akadosh Baruj Hu. Uno podría decir, bueno, está muy drástico, se ve muy profundo. ¿Cómo está esto? Mira, Dios acá está aquí guardado, yo tengo a Dios conmigo. Se me fue, es muy normal, me quiero desahogar. O míralo, no es que yo quiera hablar mal de él,
Es que mira cómo se comporta. Dime, ¿tengo razón o no tengo razón? Así normalmente, habitualmente las personas reaccionamos a dolores y a cosas que la gente nos hace. Pero tenemos que saber que según la Torah está prohibido hablar mal de los demás. Es sabido que hay dos términos. Uno que es dos conceptos. Uno, el Motzi Shem Ra, y otro el Lashon Hara. Motzi Shem Ra es cuando uno inventa cosas malas de los demás. Yo invento un cuento que no es verdad. Eso es gravísimo. Pero cuando uno dice la verdad, uno se siente con el derecho de poder hablar y dice, oye, no le estoy levantando falsos, es que es la pura verdad. Yo no hablo más que con la verdad. Inclusive, en ese caso, también la Torah prohíbe, y hay una prohibición en la perashá de la semana, Lo telech rachil be'ameja. No puede ser una persona que hable mal de sus compañeros. Una persona no puede hablar nunca un defecto del otro, ni de sus propios hijos, ni de su esposa, ni con sus padres, ni no con sus padres. Señoras y señores, la Torah Kedoshá nos prohíbe. Pero ¿por qué tan drástico que Ilu Kofer Baikar? Hay un pasuk que dice David Amelech en Tehilim Perek Yudbet, dice Sefatenu itanu mi adon lanu. Los labios están en nuestro poder. ¿Quién nos puede gobernar en qué hablar y no hablar? Somos un país democrático. Antes la Coca-Cola y la Pepsi-Cola tenían ellos restricciones de no hablar uno del otro. Había reglas, límites de comercio. Nadie puede hablar mal del otro. Hoy por hoy se puede libremente y legalmente que la Coca-Cola hable mal de la Pepsi y la Pepsi mal de la Coca-Cola. Sí. Eso le afecta a la gente. Claro, no, y no nada más por tú lo dices de una forma más cabalista y más abstracto, que es verdad eso, pero eso influye inconscientemente a la persona de que es un país democrático. Oye, yo estoy de acuerdo que no te puedo yo dañar, pero hablar de ti, no soy libre para hablar lo que yo siento. Todo el mundo pensamos que la lengua está en nuestro poder, que el habla está en nuestro reshut. Tenemos toda la decisión y todo el derecho del mundo de hablar de lo que queramos. Más todavía, me preguntó un amigo, ¿yo puedo decir que el artículo del otro no es tan bueno como el mío? Así me preguntó. Una sheelá de alajá. Le dije, prohibido hablar así. Uno se cree que uno está en el derecho de hablar. ¿Por qué no? Yo puedo decir que el artículo de él no es tan bueno como el mío. Le dije, tú puedes alabar el tuyo y decirle, el mío tiene esas características, el mío es súper de primera, el mío es así, sin mentir, diciendo la verdad. Cuando tú alabas lo tuyo, Akadosh Baruj Hu está perfecto y está aceptando tu negocio y la forma de intentar conseguir el dinero. Pero cuando tú ya hablas algo mal del otro y específicamente que dices, compare, hay otras calidades, otras marcas que tal vez no le llegan al mío, lo puedes decir. Usted puede checarlo, pero nunca puedes decir, no, fíjese, esta marca no sale tan buena como la mía. Eso está prohibido según la Torah. No puedes hablar nada malo, ni de su dinero, ni de su cuerpo, ni de él mismo. Inclusive también dice la Lashon Hara, de remes, con miradas, con dedos. Llega una persona al knis, a la clase, a donde está, que no está vestido de tu agrado. Le hace una señal sin hablar. Ya hiciste la Lashon Hara. La Lashon Hara es que Ilu Kofer Baikar, considerado como si fuera que una persona, señoras y señores, escuchen esto, algo profundo, que niega la existencia de Akadosh Baruj Hu. ¿Saben por qué? ¿Qué motiva a la persona principalmente a hablar? No creo que a alguien le importe lo que yo hable. Sí le importan mis hechos, sí le importa si yo agredo a alguien, pero si yo hablo algo, no creo que sea importante. Más todavía, no creo que del cielo quieran ser dueños de mi libertad de expresarme como a mí me parezca. Eso es que Ilu Kofer Baikar. Están negando la existencia de Akadosh Baruj Hu. No que no existe Boreolam. Es considerado como si fuera que niega la existencia de Dios. ¿Por qué?
Porque el principal motivo que le permite a la persona expresarse como él quiera, ¿cuál es? El hecho de que uno se siente, no creo que en el cielo le importe a Dios, o a los ángeles, o a todo el Shamaim, lo que yo hablo. Esa negación es considerada como si fuera que niegas la existencia de Kadosh Baruj Hu. Y una de las peores averot, pecados de una persona es el hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque a una persona le cuesta trabajo cuidarse de eso. Cuando uno habla, está muy caliente en ese momento, encendido, después de unos minutos se enfría y se le olvida. No se apena de pedirle perdón a su compañero. Se le olvida pedirle a Kadosh Baruj Hu perdón por lo que hizo. Si uno roba, es muy fácil. Pero el pecado de la Lashon Hara, uno lo siente tan leve y tan sencillo como que no lo toma en cuenta. Cuando una persona va a pedir teshuvá de la Lashon Hara, pide teshuvá de nidá. Si la mujer no fue a la tevilá, siente algo muy grave. Si no cuida Shabbat, lo siente muy grave. Si come taleb, lo siente grave. Pero hablar así, platicando en la mesa, todos juntos comentando, fíjate este cuate, qué bárbaro, no se aguanta, o esto, el otro, la suegra, tiene una suegra, ay, Hashem Yazor, que Dios cuide. Con una palabra que una persona habló, ya habló la Shonara. Uno sí. Perdón, a veces en negocios se piden referencias de una persona. Sí. Si es buena, si no es buena. Si es muy necesitario. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona, hay alajot. Es más, podemos estudiar la Jonah Shodara también. Porque si ahorita decimos las reglas, hay que ser sano. Y hablamos de la importancia de ser sano. Y no explicamos cómo una persona es sano, es muy difícil. Cómo una persona se cuida su salud, es muy difícil. Tienes razón. Ahorita no podemos en una clase de media hora, una hora, exponer las reglas de lo que es la Shonara o no la Shonara. Pero en esos casos hay que saber estudiar la Já. Es muy sencillo, no crees que es muy difícil. Saber las reglas, cuándo dar referencias, cuándo no, depende quién pregunta, depende quién es la persona, si puede hacer daño. Yo te recomiendo que no lo tomes. Si estás seguro que no sirve. Si a ti no te cae muy bien, o tú no quisieras que no tenga éxito, hay muchas cosas de por medio cuando uno viene a dar referencias. Inclusive, ¿saben qué también? Cuando a alguien le piden referencias para casarse, para matrimonios. Oye, no, tienes razón, pero depende. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú le dices a tu novia, yo tengo 21 años y en realidad tienes 26? Y tú sabes, seguro que es mentira, es un mentiroso. Pero tú porque quieres, la verdad, ganarte esta oportunidad. Pero eres un muchacho bueno y todo. Y yo sé que tú le mentiste a tu novio. ¿Puedo decir o no puedo decir? Según la halajá, el Hafetz Haim dice, no puedes decir. No puedes decir. Mientras que una persona, no creas que tú quieres un muchacho ella quiere un muchacho de 21 años, está bien. Tienes 26, 27, ni modo. Si es Barminan un problema de que es una persona mala o X cosa, es mitzvah hablarlo. Y depende cómo, y no contarlo con medio mundo, sino acercarse. O sea, ¿me entiendes? Hay reglas, y eso, te voy a decir, una de las cosas que más ir a Chamay, más temor celestial a Kadosh Baruj Hu, y más cualidades buenas de cada persona es cuando su lengua no está libre. Y la verdad, desafortunadamente, y más todos los árabes, los sirios, tenemos la costumbre de expresarnos del que queremos, a la manera que queremos, una noche de ceder después de comer el mazo, o ahora sí, a acabarnos al mundo entero. Al fin que nosotros somos unas palomitas blancas, somos muy buenos, y si no somos buenos, pero ellos son peores. Y comentamos quién quebró y a quién le debe y qué usó con el dinero. La verdad, vamos a ser sinceros un poquito. Ahorita que estamos así, en poquitos podemos así hablar más en confianza. Desafortunadamente, no nos educamos a dos cosas: a qué ver y a qué hablar. Crecimos, les digo, también soy mexicano, crecimos en un ambiente en el cual limitaciones de ojos y limitaciones de habla son libres. Yani, no es que robé, voltear a ver, ¿también es haram? ¿O qué hablar? ¿También es haram? Para mí es más haram comer jamón que hablar. Ustedes saben que no es así.
El que come jamón, de urahun y japerabón. Hace teshuvah, Dios lo perdona y alcohol besed. Pero hablar más de los demás, hablar mal, es más grave que lo que una persona mete a la boca. Lo que quiere decir que lo que uno saca de la boca es más peligroso que lo que uno mete a la boca. Es súper gravísimo. Había una vez un cuento muy famoso de una señora que llegaron a un restaurante, a un hotel, a comer, y entraron, señora, es kasher aquí, sí, ¿la carne de dónde es? ¿Y de dónde es la leche? ¿Y de dónde es el pan? ¿Y quién hace tevilar la cocinera todos los días para poder comer y cocinar? ¿Hacen el tilat yadai? 1000 preguntas. Ya se molestó la señora, tanta desconfianza. Cuando ya ellos están satisfechos de toda la información, ok. En lo que la señora está preparando la comida, lo estaba oyendo en la mesa, están hablando de 3/4 del mundo, no medio mundo, 3/4. Hable y habla y habla ya. Ya le molestó a la señora, dijo, señores, ¿cómo es posible que se cuiden tanto de qué comer y no se cuidan de qué hablar? No es justo, no es una religión equilibrada. No es un sistema, y una persona se siente, la verdad, como, ahora les voy a decir más todavía, uno como que le da depresión. Mira, a mí esos dineros no me los digas, déjame vivir a gusto, déjame hablar lo que yo quiera. Créanmelo, que cuando uno estudia esos dineros, no se limita de hablar, al contrario, tiene más libertad de hablar. Cuando uno no sabe las reglas, todo es haram, todo está prohibido. Cuando uno conoce, sabe que al contrario, es mitzvah hablar en este caso, es importante decirlo, son cosas necesarias de hablarse. Y cuando una persona no usa, hay una canción muy bonita, un pasuk, Ahaim be'amavet beyad halashon. La vida y la muerte están en la mano, o sea, en el poder del habla. Ahorita el tema de hoy, Clinton, ¿cómo tiene él relación con el presidente, con los ministros, con todo? ¿Cómo es? Con el habla. Si no tuvieran el poder de hablar, imagínense ustedes, hubiera tratados, contratos, no hubiera nada. Todo se maneja con la boca. Ahaim be'amavet beyad halashon. En la lengua está el poder de la persona. Cuando una persona cuida esa lengua que Borolam le dio, automáticamente esas palabras que él saca son otras palabras. Antes de la amidad hay un pasuk que la mayoría de la gente nos brincamos. Lo decimos, pero no nos importa tanto. Cuando vean ustedes, cuando la amidad la van a empezar a rezar la tefilá, la mayoría de la gente, ¿cómo hacemos? Apenas cierran los pies, se agachan para abajo. Luego. El agacharse después es en Baruch Atah. Pero hay un pasuk antes, en el cual también es importantísimo. Hashem sefatay tiftach ufi yagit eilateja. Apenas cierran los pies, luego. ¿Qué pasó? Nos tragamos el primer pasuk. El primer pasuk dice Hashem sefatay tiftach. Abre por favor mis labios. Ufi yagit eilateja. Mi boca te viene a alabar Boreolam. ¿Qué significa ese pasuk? Significa el que una persona, número uno, está consciente que el poder de hablar se lo da a Kadosh Baruj Hu. Abre mis labios. Estoy consciente que tú me das la licencia del poder de hablar. Número dos, ¿puedo yo alabarte? ¿Quién soy yo, esta boca tan sucia, de poder alabarte a ti? Allah viene, te llamaron a ti, escogido para alabar al presidente. Usted vaya si no nos hace falta. Sus palabras y su presencia está de más y estorba. Tú vienes a alabar a Dios. ¿Cómo es posible? Te dice a Boreolam, Ufi y aquí te la teja. Mi boca, Boreolam, te quiere alabar a ti. Le pides permiso a Kadosh Baruj Hu si él te permite alabarlo. Esa es la importancia del hablar. Ahora quisiera nomás un poquito levantar el gusto y el ánimo y ver la gravedad de la importancia de cuidarse de la Lashon Hara. Está escrito en el Sefer Baal HaTurim, dice al final de la Perashá de Tazria, dice el Baal HaTurim así, escuchen porque yo eso no lo sabía. A mesaper Lashon Hara, el que habla mal de los demás, que ilu over al hamishah humshe Torah, es considerado como si fuera que traspasó los 5 libros de la Torah. ¿Cuáles son los hamishah humshe Torah? El libro que está aquí atrás. No ni Yoshua, Shoftim, los Nevi'im, nada. La mesaper Lashon Hara, el que habla mal de los demás, que ilu over al hamishah humshe Torah, es considerado como si fuera
que traspasó los 5 libros de la Torah. Entonces quiere decir que la persona que habla la Lashon Hara ya no vale nada todo lo que hace. Ya no sirvió. Si cuida Shabbat, ya no sirve. Y si hace esto, ya no sirve. Shuhabar habló mal de una persona. A mesaper Lashon Hara que ilu over al hamishah humshe Torah. Es considerado como si fuera que traspasó los 5 libros de la ley. Yo quiero que sepan que esto no cualquier hajam tiene la facultad para inventarlo. Esto tiene que estar escrito en el Talmud, en el Midrash, en el Zohar. Pero así que venga un hajam que diga, Rabotai, el que habla mal de alguien es considerado como si fuera que traspasó los 5 libros de la ley. Ningún hajam tiene el derecho ni el poder de inventar eso. No, claro que no. Este hajam que lo dice no es de los hajamim facultados para ellos decir cosas e inventar cosas. Esto hay que venir de Moshe Rabbenu, de Akadosh Baruj Hu, de Har Sinai. ¿De dónde este hajam inventó que la persona que habla Lashon Hara es considerada como si fuera que traspasó los 5 libros de la ley? ¿Qué pregunta tienes? Claro, vamos a hablar. Pero yo quiero entender por qué el hablar mal de los demás es considerado como si fuera que traspasé ellos 5 libros de la ley. Hay un pasuk, yo la explicación se va a dar con el favor de Borolam. Perdón, Rabino, el que no sabe la gravedad de la sonada, ¿qué pasa con esa gente? Mire, esa regla sabida, que mientras que una persona no sabe, es menos la gravedad y menos la intensidad del pecado delante de Borolam. Eso es sabido siempre. El que no sabe, shogeg, sin querer, es menos todavía. Pero estamos hablando, todos aquí ya sabemos que hablar mal de los demás está prohibido. Y con todo eso hablamos. ¿Ok? Entonces cuando hablamos, como si fuera que traspasaste los 5 libros de la ley. ¿No lo ven demasiado cargado? Yo así lo veo, la verdad. Yo lo veo de una forma como demasiado, o sea, sí, traspasé un haram, ya está bien. Gracias, pues. Pero ¿cómo es posible que hajamim digan que una persona que habla Lashon Hara es considerado mamash como si fuera que traspasó 5 libros de la ley? Escúcheme la respuesta. Hay una perashá, el Perashat Be'alotejá. ¿Conocen ustedes un pasuk que dice 5 veces la palabra Bene Israel? Hay un solo pasuk en todo el Tanaj, que en un solo pasuk está mencionado la palabra Bene Israel, los hijos de Israel, 5 veces. Miren cómo dice. Voy a entregar a los Leviim para servir a todos los que son Leviim, a servir a Aarón y Banab. Mitoch Bene Israel, la abod de la abodat Bene Israel, beor el moed el chaper al Bene Israel, velo yeh bibnei Israel neger, begesh Bene Israel la kodesh. Un pasuk que recuerda 5 veces la palabra Bene Israel. Vaetenat Bene Israel, ¿qué quiere decir? Hijos de Israel. ¿Qué quiere decir el pasuk? La perashá está hablando aquí cuando el pueblo de Israel, como pecaron en el becerro de oro, Borolam, originalmente, ¿quién eran los que iban a servir en el Bet HaMikdash? Los primogénitos. Ellos iban a servir a Dios. Ellos iban a trabajar, a hacer los sacrificios, hacer todo. Cuando ellos pecaron en el becerro de oro, Borolam dijo, ya no son aptos y yo voy a tomar a quién? A la tribu de Leviim, a los Leviim, a los Kohanim para servir a Kadosh Baruj Hu. En ese pasuk dice, y tomaré a los Leviim que son entregados para Aarón y sus hijos dentro de Bene Israel para servir el servicio de Bene Israel en el Ohel Moed, en el tabernáculo, y para perdonar los pecados de Bene Israel, 3, y que no exista dentro de Bene Israel ningún tipo de desgracia cuando el pueblo de Bene Israel se acerquen a trabajar a Kadosh Baruj Hu. 5 veces. Yo les hago una pregunta. Cuando alguien viene a hablar de su hijo, ¿cómo dice? Mi hijo se fue a la escuela, estudió, se portó mal, lo expulsaron, lo regresaron del camión, o le fue muy bien, pasó la prueba, regresó y recibí a mi hijo en el camión. Así habla uno. No dice,
oye, y se fue mi hijo, subió al camión con la prefecta mi hijo, entró a la quitá con la mora mi hijo, y después estudió y tomó artes manuales o tomó educación física mi hijo, después salió al recreo mi hijo, después mi hijo regresó a la casa y me bajé al camión a recibir a mi hijo. ¿Así se habla? Así no se habla. ¿Qué significa ser tan repetitivo y cada momento estar repitiendo mi hijo, mi hijo y mi hijo? Akadosh Baruj Hu aquí podía él haber dicho una sola vez: entregaré a los Leviim dentro del pueblo de Israel para servir su trabajo, para perdonar sus pecados, para que no exista dentro de ellos ningún tipo de desgracias. Suficiente. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu repitió Bené Israel, Bené Israel, Bené Israel 5 veces? Obviamente el motivo es, dice Rashi aquí, para demostrar el cariño que cada Yehudí es querido delante de Akadosh Baruj Hu, como Hamishah Humsheh Torah, como los 5 libros de la ley, como los 5 libros de la Torah. Un Sefer Torah es querido cada Yehudí. Así dice Rashi. Quiere decir, ¿cuál es el valor de un Yehudí? El valor de un Sefer Torah. Si se cae Barminan un Sefer Torah al piso, ¿qué se hace, Rabotay? Se ayuda. Y si se caería, no, la gente se estremecería demasiado, sentiría que les mandaba una señal del cielo de desprecio. Una vez pasó el Cris Magen David, ¿se acuerdan? Estaban cargando el Sefer y el pergamino viene unido detenido en un palo así de madera, se zafó y el Señor estaba cántica o zrení, estaba así feliz y se cayó el pergamino al piso. La gente que estuvo presente ahí ayunaron. Sí, estaba. No, un ayuno especial para pedir perdón a Dios por eso. O sea, se avientan 37 horas. No. Otro día lo fijan especial para pedirle perdón a Dios porque es una mala señal. ¿Es mala señal? Claro. O sea, el tefilín tiene sus reglas. Según la Rajá también, pero tiene variaciones el tefilín. Pero se tratará seguro. Una pregunta, si por ejemplo mi hijo agarra y lo tira el tefilín al suelo también. Hoy casi ¿Con bolsita o sin bolsita? No, o sea, no lo tiro, pero... ¿Con bolsita? Sí, o sea, es más sencillo, hay que dar una sedacá, ¿no? No, pero digo, o sea, no lo tiro, pero digo, si una persona que no somos nosotros igual lo tiro, somos responsables. Sí, también. El que está presente ahí, sí. El que lo ve. No, los que vieron también. Tiene sus reglas. La verdad es que sinceramente no recuerdo exactamente la halajá. Dije el ejemplo ahorita. Tenía que checarlo para decir la regla exactamente cuál es la halajá que hay que hacer. Pero seguro que cuando a una persona se le cae un tefilín o un sefer Torah, consulta a su médico. Claro. ¿Por qué siempre dicen así? ¿Cómo hacer la calle? Porque... ¿Qué quiere decir que hay que...? No, porque la sedacá, no. Tú sabes que no es así. Todo es sedacá. Sedacá, no. Al contrario, nosotros siempre hablamos. No. Nosotros siempre hablamos que en el cielo no se arreglan las cosas con dinero. Por eso. Y la gente cree que cuando ya da mucho dinero, ya se siente tranquilo. Es un error muy grande. Pero está escrito en la Torah, sedacá tatzil mimab, el zehut de ayudar a los pobres, de ayudar a la gente necesitada, a las causas de Torah. Eso, Boreolam lo considera como un favor, un hecho de caridad que se le perdonen muchas cosas. Muchas veces, en casos necesarios que la persona no tiene la salud o la fuerza para un ayuno, se le permite dar una tzedakah que Boreolam lo tome, si hizo una tefilá, como si fuera que la persona ayuda. El privilegio de dar una tzedakah, y más que nada te voy a decir, ¿qué es un ayuno, sabes? Ese sacrificio físico de 24 horas de una persona. Pero la persona tiene que obtener después de un ayuno la doblegación y la reflexión de algo bueno que quiero yo cambiar. Pero si tú nomás ayunas y estás haciendo de todo a todo, ese ayuno no sirve de nada. El ayuno no es nada más el hecho de que una persona se abstuvo de comer, no es así. El ayuno es algo de un hecho de doblegación. Cuando ayunas, ¿cómo te sientes? Más débil, menos fuerte, menos impotente, ¿verdad? Es lo que siente una persona de ayuno. Entonces, acá es un zehut que Boreolam lo tomó en varios pesukim
No porque Borolam le hace falta dinero, Él lo va a mandar. Sí, Pero sí, sí. tu fe, en la cual tú sabes que el patrón de tu dinero es Akadosh Baruj Hu, te dice, ayuda a este pobre, y con ese zehut Borolam te lo toma, con Kulejat y Tzedakah, como un zehut para que la persona lo haga. Sí, estoy de acuerdo, pero la tzedakah es una obligación de todos nosotros. O sea, No, eso es el que diezmo. caiga o no El diezmo caiga. es una obligación, el maaser. Pero hay otra mitzvah aparte de Tzedakah. Tzedakah quiere decir, por ejemplo, ¿Eso es fuera del maaser? claro, O sea, cuando se cae una cosa o algo. claro, seguro. No puedes pagarlo del maaser. ¿Qué cantidad es una cantidad mínima? No hay, sobre eso no hay cantidad. No hay. Dan todo el mundo Eso es que pendiente mira. de algo particular. Exactamente, es la idea. Seguro. Es mío y me estoy- La doblegación que sientes, mira, quiero decirte algo y me vas a aceptar. Hay gente que le cuesta más trabajo desprenderse del dinero que abstenerse de comer un día. Y cuando tú le donas a Kadosh Baruj Hu con fe, ese desprendimiento es mucho mayor que dejes de comer un día. Es la idea. La idea es acercarse y pedirle perdón a Kadosh Baruj Hu, sentirse con una fe grande delante de Shem Baraj. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Cuánto vale un Yehudí delante de Kadosh Baruj Hu? ¿Cuánto vale? Yo quiero saber. Sefer Torah. ¿Un mezuzá? ¿Un tefilín? ¿O un sefer Torah? De este pasuk, no más, es igual. ¿Para qué se repite? Vale más que un sefer Torah. Akadosh Baruj Hu reveló en este pasuk, al repetir 5 veces Bené Israel, hijo, que el valor de un Yehudí es no menos que un sefer Torah. Si se cae un sefer Torah ayunas, ¿por qué entonces tiramos personas? ¿Por qué puedes hablar e indignar a una persona? ¿Por qué puedes hacer que él sea el corderito que todo el mundo se ríe cuando cuentan los desprecios y los errores del Señor? Hablas mal de él, de su familia, de sus hijos, de sus cosas, de su negocio. ¿Por qué hablas mal de él? Porque te sientes poderoso. Al hablar mal de él, ¿a quién estás despreciando? A un Sefer Torah. Es una nueva visión de lo que es el Lashon Hara. Es ni mal ni bien, Jajam. Ni mal ni bien tampoco. No es tan recomendable hablar bien de las personas porque siempre Ni mal viene ni el bien, pero. algo mal. La verdad, Sale algo me mal. encanta esta persona. Pero O sea, siempre existe el pero. Jajamim dicen, ni hables bien, ni hables mal. Al menos que Ese- te pregunten por ella, por ejemplo, si no tiene que quitar la familia. Sí, hay que tener mucho cuidado y saber las reglas, cuándo una persona puede hablar, a decir, depende qué es. A lo mejor para ti no es tan bueno, pero a lo mejor para él es muy bueno. O que diga lo puro bueno y bien. No, también a veces es una responsabilidad muy grande decir, es buenísimo. No lo. Nunca lo ha metido a la cárcel, nunca se drogó más de 3 veces por semana. O sea, dice todo lo bueno, pero no es suficiente, porque hay veces, Barminan, si de verdad es una persona que no conviene, hay que hacerlo saber. Entonces la Shonara, estás matando la vida de una persona. Entonces hay que saber exactamente las reglas y es una responsabilidad grandísima saber contestar el bien como el mal. Entonces, ¿cuál es el concepto que nos queremos llevar hoy? ¿Cuánto vale un Yehudí? Un Yehudí vale Hamisha Humshe Torah. Pasuk. Cuando hablas mal de alguien, ¿a quién estás despreciando? A un Sefer Torah, no a una persona. Porque el valor de una persona, ¿cuál es? Hamisha Humshe Torah. Ahora queda contestado. ¿Por qué la persona que habla la Lashon Hara es como que traspasó los 5 Humashim? Porque hablar la Lashon Hara significa despreciar ¿a quién? A la Torah. ¿Quién es la Torah? Ustedes y yo. Cada uno de nosotros. No dice cuánto tzaddik es y cuánto sabe y cuánto nada. Cualquier Yehudí tiene el valor de Hamishah Humshe Torah. Entonces, cuando uno habla mal de una persona, estás despreciando a un Sefer Torah. Se cae el Sefer Torah, que es un pergamino, y ayunas. Pero tirar a un Sefer Torah viviente con vida, lo estás tirando. Eso significa hablar la Lashon Hara de una persona. El que habla Lashon Hara está despreciando el valor de la Torah Kedoshá. Miren,
Cuando una persona traspasa las prohibiciones de la Torah o las mitzvot de la Torah, está uno despreciando lo que dice la Torah. Cuando una persona habla mal de la Torah, desprecia la Torah. Cuando una persona habla mal de alguien que su valor es Torah, dice que el valor ese para ti no es valor. Si tú dices, a mí 100 pesos, 200 pesos, a mí no me hace caso. No me vale ese dinero. Quiere decir que 200 pesos para ti no valen. Cuando tú hablas mal de una persona, estás hablando mal de ese valor, que ese valor, ¿quién es? Hamishah Humshe Torah. Ahora, escuchen algo preciosísimo. Está escrito en el libro Rabbeinu Yonah, Sharet Shuvah, que cuando una persona peca, para hacer teshuvah y corregir ese error, tienes que irte al otro lado. Por ejemplo, si una persona, Barminan, hacía adulterio, ¿qué tiene que hacer? Hablar en contra de eso. Una persona, ¿qué tiene que hacer? Cuidarse mucho de sus ojos, qué es lo que él ve. Cuando una persona peca en algo, tratar de hacer mucho mejor, irse al otro extremo de eso mismo, para perdonar lo que él pecó. Cuando una persona pecó con la Lashon Hara, ¿cómo corrige él su pecado? ¿Qué dicen ustedes? Lashon Hatov. ¿Es hablar bien? No. ¿Es no hablar? Abstenerse de hablar. Dice Sharet Shuvah que cuando una persona habla la Lashon Hara, ¿cuál es su cura? Estudiar Torah. ¿Qué tiene que ver estudiar Torah con hablar la Lashon Hara? ¿Qué tiene que ver? Se puede decir porque que estudiando Torah evita la Lashon Hara. Muy bien. Y se puede decir que las palabras más bajas, que son la Lashon Hara, se curan con las palabras más altas y más altas, que son palabras de Torah. ¿Perdón? No, número 1, pedirle perdón a la persona. Número 2, pedirle perdón a su. Y si la persona se va a avergonzar mucho, va a ocasionar peleas, hay jajamim que sostienen que no hay que decirles a ellos nada. Perdóname por haber hablado mal de él, ya. Y si le digo, oye, ¿qué te cuento? Mucha gente, vísperas de Kippur, van con los demás, oye, disculpa, fíjate que yo hablé muy mal de ti y toda la quiebra que tuviste fue por mí. ¿Me perdonas, no? Estamos en Kippur. ¿Qué va a perdonar? ¿Qué le va a decir? Peor se va a poner la cosa. Entonces, hay casos en los cuales el contarle y pedirle perdón directamente a él es peor que el no decirle nada. Entonces, pedirle perdón a la persona, pedirle perdón a Kadosh Baruj Hu, y una cosa más importante, irse al otro lado. ¿Cuál es? Estudiar Torah. Pero estudiar Torah, ¿qué tiene que ver? Escuchen la explicación profundísima. Cuando hablaste mal, ¿a quién despreciaste? A la Torah. ¿Cómo tú puedes honrar a la Torah? Estudiando Torah Kedosha. Cuando hablaste mal a Lashon Hara, ¿a quién despreciaste? Hamishah Humshe Torah. Cuando tú quieres irte al otro lado para pedir perdón por lo que hiciste, ¿qué tienes que hacer? Valorar y no despreciar la Torah. ¿Cuál es la forma de manifestar el honor y el kabod de la Torah? ¿Saben cuál es? Estudiándola. Cuando la estudias, demuestras tú el valor de la Torah. Cuando no la estudias, por más que hables, y ahora sí, por más dinero que des, no le das valor a la Torah. Valor a la Torah se le da cuando te sientas a estudiarla. Es el valor a la Torah. Desprecio de Torah, ¿cómo se cura? Dándole valor a la Torah. ¿Qué despreciaste cuando hablaste de la Lashon Hara? A un Sefer Torah. Entonces quiere decir que tú tienes que valorar la Torah. ¿Cómo la valoras? Estudiando la Torah Kedoshá. Cuando alguien vaya en la calle, ahora ya podemos hacer como las mujeres, cuando ven el Sefer Torah, le echan besitos a la Torah. Ahora cada que veamos a cada persona, besitos a cada persona, porque están caminando Sifrei Torot. O sea que no hace falta comprar un Gilian y hoy voy a comprar un Sefer Torah para cargarlo. Te estás cargando a ti mismo. Estás cargando un Sefer Torah. Cada Yehudí tiene un valor de Hamishah Humshe Torah. Créanme lo que es una de las cosas en Torah que más me animan, más me ayudan. Cuando vienes a hablar mal de alguien, cuídate. Estás hablando de un Sefer Torah. Cuando tú mismo vienes a pecar, acuérdate. No está pecando
fulano de tal, sino está pecando un Sefer Torah. Esa autoestima espiritual, ¿cuánto le ayuda a una persona para cuidarse de sus pecados? Soy un Sefer Torah yo, hombre y mujer. A mí no me queda hacer eso. A mí no me queda despreciar y hablar de alguien que su valor es Sefer Torah. Y Boreolam nos reveló con 5 veces decir, Bené Israel, que el valor de un Yehudí es un Sefer Torah. Pero si cuando una persona actúa mal, o sea, tiene actos muy malos, no puedes tú hablar y recriminar eso. O sea, por ejemplo, gente que está ahí tomando de afuera del crimen, por ejemplo, oye, este tipo es un tal por cual de lo que está haciendo. No puedes decir nada. ¿Hay reglas de hablar a Shonara, por ejemplo? Comerciales sí se puede. Es que nosotros... Ya hablamos al principio, hoy. Si una persona no paga bien, no te puede hablar de... Por ejemplo, te piden referencias de alguien. Tú puedes... Confidora la zona rápida, Sí, ¿verdad? sí, pero tiene sus reglas cuando es permitido hablar. Aunque sea verdad. Aunque sea, claro, lo que hablamos al principio. La Shonara no es inventar cosas malas, sino decir la pura verdad. Si dices algo que no es verdad, no es la Shonara. Es Motzi Shem Ra. Es otra prohibición. ¿Qué es peor? No hay peor. ¿Cómo que es peor? ¿Qué es peor? ¿Muerto tirado o muerto así inclinado? Sí, lo mismo. ¿Qué es peor? Si una carne no la degollaron y le dieron un batazo al animal, o tenía un problema en el pulmón y se murió, es lo mismo. O sea, no hay diferencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué decir que El calcetín roto de aquí a de arriba o de abajo. Es lo mismo. Pero es diferente el daño que se le hace a la persona. Claro, seguro que sí. No, pero me dice cuál es peor. Badai es muy grave el Motzi Shem Ra. Badai que es más grave, tiene más prohibiciones en la Torah. Pero yo quiero dar la importancia de no hablar mal aunque sea verdad. La gente dice, yo no dije mentiras, es la pura verdad. Así la persona habla. Dice uno, ay, yo se lo diría enfrente de él. Yo se lo diría enfrente de él. Si lo dices enfrente de él, díselo enfrente de él. Y si lo Pero dice si enfrente de él, no será nada. Díselo. Pero si luego... No avergonzado delante de todos. Y si se lo dices a él, Ve, díselo, oye, no creo que esté correcto lo que has hecho. No es nada. La zona es hablar mal de él, no hablar mal con él. Claro. Y hay que cuidarse. entonces Nunca hablar la Shonara, de la suegra, de los suegros. Nunca, Rabotay, ya, regresando Shalom, ni de Basile. Nunca, jamás. Cuando llegue tu esposa y te diga, ya no aguanto a mi mamá, qué bárbara, le pedí que me cuidara a mis hijos y no me los quiso cuidar, ¿tú qué le dices? Hombre, te dije que no vale la pena. Ya sabía, yo desde siempre te lo estoy diciendo. Vaya que me das la razón. Tú crees que te estás asociando con tu esposa, o viceversa, para tranquilizarla, para darle apoyo. La estás destruyendo y te estás destruyendo. Ella está ahorita encendida, pero después de un día o dos, su mamá es su mamá. Y sin embargo, cuando pase unos ratitos bonitos, se va a acordar, mi esposo es un mal pensado de mi mamá y nunca se lo va a perdonar. Cuando hable mal de su mamá, dile, no es correcto, es tu mamá, compréndela. Ni modo, no hay de otro. Es una persona mayor, tendrá sus motivos, ya no le pidas mucho. No, te dije, y no nomás eso, ahora yo te voy a contar a ti. Eso es gravísimo. Es el primer reglamento de los matrimonios. Nunca hablar mal de los suegros y de las suegras. Eso rompe el Shalom Bay. Es el eso. ¿Alguien alguna pregunta más? Si alguien te hace daño, una X persona te hace daño a ti, tú no puedes hablar de este tipo me está haciendo daño, así con otras gente. ¿Con quién? ¿Fuiste con la policía? ¿Con quién? No, con otras personas que puedan hablar. Desahogándote. O desahogando. Estás tomando un cafecito y la verdad, ¿qué te cuento? Déjame contar mis penas. Digo la verdad, también llorando una persona se desahoga.
O busca otra forma. Otros salvavidas que desahogan. Que daña, No es la que daña a rabino, por ejemplo. Claro, Que daña a seguro, ya sí le puede uno. Sí, primero cuéntale el caso. Y si él quiere saber, que te diga el nombre. Hay veces no hace falta. Si yo supiera todos los nombres de las cosas que escucho, fuera el chismoso número 1 de México. ¿Cómo que el nombre? ¿El nombre de la gente o de la... Sí, primero cuéntale el caso que te pasó. No digas quién es, quién, con nada. Cuéntale qué pasó. Fíjate que una persona me agredió, esto, el otro. ¿Cómo le hago? Hazle así, así. Ay, gracias, con ese consejo me iluminaste los ojos. ¿Para qué tengo que saber el rabino? ¿Para qué tengo que saber quién pasó? ¿Me entiendes cómo? Mientras tú puedas omitir los datos. Claro, somos seres humanos. Entonces, ¿qué somos? Si fuéramos ángeles, no estuviéramos aquí. Seres humanos, y nos equivocamos más que la gente normal. ¿Algo más?